¿Qué tal, amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en su canal Estudiando el Verbo. Quiero invitarles para que se suscriban, para que cada semana puedan ustedes visitarnos en esta página, en este blog, en este canal, ¿verdad? Tiene como propósito traerles el estudio de la palabra de Dios, el estudio de la Biblia. Así que vamos a iniciar con el repaso de la lección número 8 para el 21 de agosto del año 2021. Y el título que lleva esta lección es Libres para descansar. Recuerden que estamos estudiando la escuela sabática de este tercer trimestre, Descanso en Cristo, ¿verdad? Y el título para esta semana es Libres para descansar. Así que, como siempre, quiero invitarles para que ahí donde estén podamos tener una palabra de oración. ¿Me acompañan? Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Queremos orar de manera muy especial en esta hora por nuestros hermanos de Haití, que hace días están en tragedia. Hubo un terremoto y muchos de ellos perdieron la vida, muchos otros están hospitalizados y muchos otros han perdido sus casas, sus pertenencias personales, lo que han venido logrando a través de años de trabajo. Queremos suplicarte, Padre eterno, para que tú les bendigas, para que tú les traigas esperanza y consolación. Gracias, Padre eterno, te pedimos también por aquellas personas que a causa de la pandemia que está azotando el mundo, también en nuestro México querido, perdieron la vida. Te queremos suplicar por sus familiares para que les traigas esperanza y también consolación, y para que puedan acercarse, Padre eterno, a ti, y puedan buscarte, Señor, para que tú les bendigas, para que tú, Padre eterno, quites toda esa carga que llevan ahorita por su sufrimiento, por la pérdida de sus familiares. Y queremos también suplicarte humildemente, Padre eterno, que tu Espíritu Santo se pueda mover libremente y pueda dirigirnos en esta hora, en este estudio de escuela sabática. Gracias por escucharnos. Te pedimos también por todos aquellos enfermos que se encuentran en los hospitales, por aquellas personas que viven sin esperanza, que están sufriendo, por aquellos niños que vagan por las calles sin rumbo alguno, para que tú, Padre eterno, les cuides y puedan ver tu luz. Gracias por escucharnos, Señor, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos todo. Amén. Amén. Bien, vamos a iniciar con nuestra lección, Libres para descansar. Y el versículo de memoria se encuentra en el libro de Salmos, en el capítulo 27, versículo 1. Quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios, al libro de libros, a la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Salmos 27, 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Interesante esta cita, en esta hora, en estos momentos que muchos están sufriendo, muchos que se encuentran vencidos por la adversidad, muchos que solo apuestan a su propia persona,
quiero decirles que la palabra de Dios nos trae esperanza, porque Dios es nuestra luz, Dios es nuestra salvación, y con Él, ¿de quién temeremos? También es nuestra fortaleza de nuestra vida. ¿Quién podrá atemorizarnos si tenemos como único Dios a Jehová de los ejércitos? Y esto está muy relacionado con lo que dice el apóstol Pablo, ahí del capítulo 8 del libro de Romanos, ¿verdad? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Y aunque vengan las adversidades, ¿sí? Aunque vengan cualquier otra situación, nosotros no debemos temer si Dios está con nosotros. Quiero invitarles a que busquemos esa cita de Romanos 8 y podamos nosotros gozarnos de lo que dice de la promesa de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 8, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿verdad? Seamos glorificados. Así que, hermanos, no debemos perder la esperanza, porque en Cristo, sin duda, hay poder, y también hay poder en su palabra, ¿verdad? Así que, hermanos, tengamos fe y andemos hacia adelante. Dice el versículo 31. ¿Qué más podemos decir? Dice el apóstol Pablo, que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto es en Cristo, ¿verdad? Es Cristo. Así que vayamos rápidamente a esta introducción que preparamos para esta semana. Y en esta semana vimos la historia de una persona que estaba tan enferma que no podía ni acercarse a Jesús por sus propios medios. Sus síntomas eran visibles para todos. En el otro caso no hubo síntomas visibles o obvios. Sin embargo, se preguntaban, ¿qué sucede cuando oramos por cura y no recibimos respuesta? Ahora repasemos de manera en la que Dios nos trae descanso delante de muchas situaciones. ¿De qué necesito librarme para poder descansar? ¿Cuáles son las causas de las enfermedades físicas, mentales o espirituales? ¿Puede enfermar a alguien que sigue escrupulosamente las pautas de salud y lleva una vida sana?
¿Puede un cristiano estar desanimado o deprimido o ansioso? A través de dos ejemplos bíblicos buscaremos respuestas a esta serie de programas. Así que vamos a ver algunos puntos que nos van a ayudar a entender todo esto y a resolver estos cuestionamientos que nos hicimos, ¿verdad? Libres de pecado, ¿verdad? Como el paralítico y sus amigos. Y vamos a ver cuáles son las causas de la enfermedad, cuáles son las causas o cuál es la liberación de la culpa. Y el otro caso de Elías Tisbita, vamos a ver las causas del desánimo, la desesperación y por último levantarse y seguir, ¿verdad? Vamos a ver entonces, y les pido humildemente que estemos atentos a esto, porque esto es muy importante. Y la palabra es siempre tiene una respuesta para todo, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos rápidamente al Evangelio de Marcos, al capítulo 2, versículo 3. Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces vinieron a él trayendo un paralítico que era cargado por 4, ¿verdad? ¿Qué cosa? Entonces vinieron a él, ¿a quién? A Jesús, trayendo un paralítico que era cargado por 4. Sin duda, esos 4 que traían al paralítico habían ayudado a porque este paralítico sin duda había escuchado o tenía mucha fe de que Jesús le habría de sanar. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad? Las causas de la enfermedad sin duda es una vida de pecado como la que había llevado a este paralítico, ¿verdad? Y lo había llevado a una parálisis incurable. Está claro que la causa de muchas enfermedades se encuentra en la transgresión de las leyes divinas, en la transgresión de las leyes de salud, ¿verdad? Especialmente. Sin embargo, esta visión puede limitar nuestra comprensión de la enfermedad. Desde que el pecado entró en el mundo, causa enfermedad. Puede sufrir un cáncer de pulmón sin haber fumado nunca. ¿Por qué? Por el mal que reina en el mundo, ¿verdad? Hay contaminación, hay sobre todo mucho descuido de nuestra salud, ¿verdad? Lo que estamos comiendo es muy importante, ¿verdad? Lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo, lo que estamos practicando, son muchas cosas en las que nosotros estamos inmersos, ¿verdad? Por eso todo esto es porque el mal reina en este mundo. Y el paralítico sufría por su propio pecado, pero tenía dos cosas a su favor. Número uno, amigos que se preocupaban por él. Y un Salvador que siempre tiene tiempo para dar descanso al necesitado. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Vayamos al siguiente aspecto de esta lección. Liberación de la culpa. Marcos 2:5 nos dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Al ver la fe de quién? De los amigos que le traían. Tus pecados te son perdonados. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo es que Jesús no solamente le devuelve el movimiento a este paralítico, sino también le dice tus pecados son perdonados y enseguida esta persona recobra su salud? Jesús, como siempre,
va directo al problema. La parálisis solo era un síntoma. El origen estaba en el interior. ¿Cómo? El origen de su enfermedad estaba en el interior. En primer lugar, necesitaba ser perdonado y liberarse de la culpa. Y muchos de nosotros y mucha gente en el mundo tiene ese problema. Necesita ser liberado de la culpa. Necesita ser perdonado, ¿verdad? Una vez que obtuvo el perdón, el paralítico, el descanso espiritual que necesitaba fluyó. Su enfermedad era tan solo una molestia llevadera. Sin embargo, Jesús decidió liberarle también de la enfermedad. Nuestro Salvador nos asegura que podemos descansar en la seguridad de su amor, su gracia y su perdón ahora mismo, incluso en medio de nuestro sufrimiento. Qué grato, ¿eh? Qué grande promesa, sí, nos trae Jesús. Qué grande esperanza para todos aquellos que cuando ven en su cuerpo, en algún ser querido, una enfermedad, nos llenamos de angustia, de sufrimiento y frustración. Pero estando Jesús a nuestro lado, sin duda hay esperanza. Necesitamos fe como los 4 amigos del paralítico, ¿verdad?, que lo llevaron, ¿sí?, a la casa de Pedro, ¿sí?, y lo pusieron, lo metieron por encima del techo, ¿sí?, para que pudiera recibir el auxilio, la curación de parte de Jesús. Elena G. de White, en su libro Obreros Evangélicos, página 229, miren lo que dice acerca de la oración, ¿sí?, y acerca de los enfermos. Dice ella, al orar por los enfermos, nuestras oraciones deben incluir este pensamiento: Señor, tú conoces todo secreto del alma. Y así es. No podemos ocultarle a Cristo, no podemos ocultarle a Dios nuestros secretos, ¿verdad? Él conoce cada uno de los pasos que damos, nuestro sentar, nuestro andar, ¿verdad? Por eso Elena G. de White, repito, dice, al orar por los enfermos, nuestras oraciones deben incluir este pensamiento: Señor, tú conoces todo secreto del alma, tú conoces a estas personas. Jesús, su abogado, dio su vida por ellas. Así debe ser nuestra oración, ¿verdad? Jesús, su abogado, dio su vida por ellas. Su amor por ellas es mayor que el que podemos tenerles. Por lo tanto, dice Elena G. de White, si es para gloria tuya y para bien de los afligidos, pedimos en el nombre de Jesús que les sea devuelta la salud. Si no es tu voluntad que se les sea devuelta la salud, pedimos que tu gracia los consuele y tu presencia la sostenga en sus sufrimientos, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos estado delante de una cama de un ser querido y cuánta impotencia sentimos, ¿sí?, al no poder hacer nada por ellos? Pero hay algo muy especial que podemos hacer, y es orar por los enfermos en el nombre de Cristo. De esa manera, en el libro de Hechos, Juan y Pedro oraron por un tullido que siempre estaba a las puertas de la entrada del templo, ¿verdad? Y le dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy.
En el nombre de Cristo, levántate y anda. En el nombre de Cristo, levántate y anda. Bien, pasemos al siguiente punto, las causas del desánimo. Y quiero invitarles para que vayamos rápidamente a la palabra de Dios, al libro de libros, a la Biblia. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo. Se fue a Berseba, en la región de Judá, y ahí dejó a su criado. Causas del desánimo. Y el desánimo no solamente viene para aquellos que tienen poca fe, para aquellos que apenas si conocen a Dios, si apenas si conocen a Cristo. En el caso del profeta Elías, también fue tentado al desánimo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, y viendo pues el peligro, se levantó y se fue a salvar su vida, y vino a Berseba, y ahí, que está en Judá, y dejó allí a su criado, ¿verdad? Así que vamos a leer un poquito más el contexto para poder entender. En el versículo 1, cuando Ahab le contó a Jezabel todo lo que había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó a un mensajero, a Elías, que le dijera: que los dioses me castiguen, y más aún si mañana en esta misma hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal. En este caso, el profeta Elías fue tentado al desánimo por la persecución que tanto el rey como la esposa del rey, Jezabel, lo habían amenazado. Si un profeta puede desanimarse, imagínense aquellos que no tienen una relación con Dios, una relación con Cristo, ¿verdad? Cientos de profetas falsos no atemorizaban a Elías. Elías acababa de ser un portentado, ¿sí? Con la ayuda de Dios. Había demostrado a muchos paganos y hasta el rey Acaz y su esposa Jezabel el poder de Dios, ¿verdad? Sin embargo, la amenaza de Jezabel le hizo entrar en pánico. Y así es cuando nosotros vemos de cerca la muerte, ¿verdad? Recuerdo que mucho tiempo un amigo y hermano duró unos 4 o 5 meses enfermo. Y cuando vino la muerte, ¿sí? Tanto su esposa como él entraron en un momento de tinieblas, en un momento donde la mente se distrae, donde la mente es llevada lejos de Dios, y decían: ¿dónde estás, Dios? ¿Ah? El caso de Elías, la amenaza de Jezabel le hizo entrar en pánico, y dominado por el miedo, huye sin rumbo fijo, cruza el territorio de Israel y Judá, y aún no se sentía seguro.
¿Qué fue? ¿Cuál fue la causa de su desánimo? ¿Falta de fe? No creo. Su fe seguía firme. Vamos a comprobarlo en el versículo 10 de Primera de Reyes 19. Cuando Elías salió de la cueva para dirigirse a Damasco, en el camino se encontró con Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando en el campo con 12 yuntas. Él llevaba la última. Cuando Elías pasó cerca de él, echó sobre él su manto. ¿Ah? Sin duda, muchos de nosotros, en un momento dado, estamos bajo fuerte presión, bajo fuerte estrés, ¿verdad? Y esto no quiere decir que la fe nos falle. ¿Pero cómo? Dirás tú, entonces la fe no ayuda, ¿sí? Sin embargo, no dejamos de ser humanos, ¿verdad? No dejamos de ser carne, ¿verdad? Si nos dan un golpe, sin duda lo vamos a sentir, aunque seamos hombres de fe, ¿verdad? Asimismo le pasó al profeta Elías. Había estado sometido a una fuerte presión y el decreto de muerte quebró sus fuerzas. En ese estado no podía pensar con claridad, ¿verdad? Su mente estaba en tinieblas. Necesitaba un descanso, pero no sabía dónde o cómo encontrarlo. Y su primera decisión fue huir. En el caso de Elías, estimados amigos hermanos, amigos adventistas, ¿verdad?, nos enseña a no juzgar al que cae en el desánimo o la depresión. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Verdad? Debe ser todo lo contrario, debemos apoyarle, escucharle y animarle. Nunca debemos ser jueces, nunca debemos llevar a juicio a una persona cuando cae en el desánimo. Pasemos al siguiente punto. Recuerden que estamos viendo el caso de Elías. Primera de Reyes nos da otro aspecto por la cual muchas veces entramos en desesperación. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de Reyes 19:4. Se internó en el desierto y después de caminar todo el día se sentó a descansar debajo de un enebro con deseos de morirse y exclamó: Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Hasta ese grado, mucha gente llega al verse desesperado. Mucha gente al saber que tiene una enfermedad, muchas veces llega a quitarse la vida. ¿Cuántos jóvenes no han muerto por esa situación? Entran en un estado de desánimo y desesperación y su mente colapsa. No tienen claridad de pensamiento. El profeta Elías anduvo errante en el desierto. Caminó y caminó y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Dónde estaba el profeta que con la ayuda de Dios había hecho muchas cosas poderosas? ¿Sí? ¿Dónde estaba ese profeta? Abandonado a sus pensamientos negativos, Elías dio cuenta de lo que su vida significaba para el pueblo de Israel. Tal vez había arruinado la reforma que estaba produciéndose. Tal vez había defraudado a Dios.
Tal vez sería mejor estar muerto. Esos eran sus pensamientos por la desesperación. Pero al fin dejó de huir y por fin se ha parado a reflexionar, ahí sentado en el enebro. Su oración es corta, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos nuevamente al versículo 4 del capítulo 19 de Primera de Reyes. ¿Qué dijo? Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y entonces, cuando nosotros oramos a Dios, Dios tiene la oportunidad de intervenir por nosotros. Tal vez no podamos sentir a Dios o nos veamos indignos de su atención, pero Dios está allí, a nuestro lado, mirándonos con amor y ternura. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Vayamos rápidamente al libro de Salmos, al capítulo 34, versículo 18. Salmos 34, versículo 18. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. Dios no abandona a sus hijos. Dios nunca los dejará solos. Pasemos al siguiente punto, estimados amigos y hermanos. La cita de este punto se encuentra en Primera de Reyes 19, versículo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Más tarde un ángel vino y lo despertó y le dijo, levántate y come. ¿Deja solo Dios a sus hijos? Nunca, nunca. ¿Cuál fue la instrucción? Levántate y sigue. ¿Qué le dijo Pedro al tullido que estaba en un portón afuera del palacio? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Cristo, levántate y anda. Es lo mismo que le dijo el ángel. Es lo mismo que le está diciendo Dios a Elías. Levántate y sigue. Antes de obtener el descanso espiritual, sin duda Elías necesitaba un descanso físico, también comer y dormir. Ahora estaba preparado para su encuentro con Dios. Dios dirigía sus pasos y le hace reflexionar, y en la tranquilidad de un sitio apacible le encomienda nuevas tareas para realizar. Veamos cuáles son esas tareas. Vamos nuevamente al capítulo 19 de Primera de Reyes, versículos del 11 al 18. Miren lo que dice la palabra de Dios. El libro de libros, la Biblia. Entonces el Señor le dijo, sal de tu cueva y espérame en el monte delante de mí. Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando porque se desató un viento poderoso que a su paso deshojaba los montes y partía las rocas. Pero el Señor no estaba en el huracán. Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Luego vino un silbo apacible y delicado, y cuando Elías lo percibió, se cubrió el rostro con su mano y se quedó a la entrada de la cueva. Entonces escuchó una voz que le preguntaba, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió, es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a los profetas, y solo quedo yo.
pero me andan buscando para quitarme la vida. El Señor le dijo, regresa por donde viniste y ve por el desierto camino a Damasco. Cuando llegues allá, busca a Hazael y úngelo como rey de Siria. Luego busca a Jehú, hijo de Nimsi, y úngelo como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meholá, úngelo para que ocupe tu lugar como profeta. Si alguien escapa de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y alguien escapa de la espada de Jehú, Eliseo se encargará de que muera. Yo voy a hacer que queden 7,000 israelitas que nunca se arrodillaron ante Baal, ni jamás besaron su estatua. Sin duda, la confusión que tenía, la desesperación que tenía en su mente el profeta Elías, lo llevó a pensar que era el único fiel que quedaba en la tierra. Sin embargo, el versículo 18 del capítulo 19 de Primera de Reyes es claro. Miren lo que dice Dios: yo voy a hacer que queden 7,000 israelitas que nunca se arrodillaron ante Baal, ni jamás besaron su espada, ¿verdad? Había más fieles dentro del pueblo de Dios. Y eso sin duda era una gran esperanza, una gran alegría para Elías, que pensaba que se había quedado solo. Su vida no acababa debajo de un enebro, aún haría descender de nuevo fuego del cielo, aún tenía que buscar a los 7,000 que buscaban la reforma espiritual de Israel, aún había nuevas amistades que realizar. El final, un carro de fuego y un viaje directo al cielo. Cuanto más oscura veamos nuestra vida, tanto más debemos acudir a Dios para encontrar descanso. Y terminamos con este pensamiento de Elena G. de White, que se encuentra en uno de sus libros, de los más importantes, de Profetas y Reyes, página 119. A todos nos toca a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento, días en que nos embarga la tristeza, y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales, días en que las dificultades acosan el alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Entonces es cuando muchos pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y de la servidumbre de la incredulidad. Si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan para asentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas. Y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y una nueva vida. Terminemos con este estudio de esta lección, la número 8. Muchos de los que encontraron a Jesús en su ministerio terrenal estaban enfermos, a veces incluso en un estado terminal, y ellos corrían a Jesús en busca de salud y descanso de sus sufrimientos. A veces Jesús solo decía una palabra y ellos se recuperaban totalmente. A veces Él tocaba a los enfermos y ellos milagrosamente eran curados. Jesús curó a hombres, mujeres, niños, judíos, ricos y pobres. ¿Necesita usted también encontrar a Jesús para obtener la cura? Aprovecha el resto de este sábado y busque a ese Cristo que está dispuesto a curar su alma. Muchas gracias, estimados hermanos, hermanas y amigos adventistas, por su participación.
en esta hora. Y quiero invitarles para que nos acompañen en la lección número 9, que está muy interesante. Vamos a estar orando por cada uno de ustedes para que todos estos conocimientos de ese estudio de la palabra de Dios podamos aplicarlos a nuestra vida y podamos recibir consolación, podamos recibir bendiciones, pero sobre todo podamos recibir el descanso en Cristo Jesús. Hasta pronto.